tal? Estamos llegando a un tema del cálculo integral a nivel universitario, a nivel superior, el tema de las integrales impropias. Vamos a ver en este primer video las integrales con límites de integración infinitos. Entonces, vamos a ver tres tipos de integrales, su definición. La primera de ellas la tenemos aquí, entonces dice si f es una función que es continua en el intervalo de a al infinito, entonces vamos a ver aquí la integral que va de a hacia infinito para f de x diferencial de x se define como el límite cuando b tiende a infinito de la integral que va de a b para f de x diferencial de x. Entonces observa que este infinito en el límite superior de integración es sustituido por b, justamente, y entonces se evalúa una integral definida de a a b que se puede calcular, digamos, de forma fácil mediante el teorema fundamental del cálculo y después aplicar el límite si es necesario en algún momento dado con la regla del L'Hopital. Segundo tipo de integral, f también debe ser continua, ahora en un intervalo que va de menos infinito hacia b. Entonces tenemos que la integral que va de menos infinito a b para la función f de x es igual al límite cuando a tiende a infinito de la integral que va de a b nuevamente para la función misma f de x. Observa que ahora se reemplaza el límite inferior de integración menos infinito por a, gracias a la ayuda o con la ayuda de este límite. Número 3. Si la función es continua ahora en el intervalo de menos a más infinito, entonces la integral que va de menos a más infinito para la función f de x es igual a dos integrales, observa, dos integrales impropias igualmente como las definimos en 1 y en 2. Una que va de menos infinito hacia un número c para la función, más otra integral que continúa en c y sigue hacia el infinito para la misma función, evidentemente. Cada una de estas dos integrales entonces se estará evaluando de la misma forma como se han definido la integral número 1 y la integral número 2. Si los límites existen, se dice que la integral converge. Es una integral que converge si estos límites existen. Alguno de estos límites que está aquí involucrado, porque de lo contrario entonces se dice que la integral diverge. O sea que si el límite no existe, pues no tenemos un valor definido y eso se conoce en matemáticas como divergencia. La integral no se acerca a ningún valor en concreto, simplemente, al igual que el límite, no existe ese valor como tal. Bien, entonces vamos a ver, al menos en este video, un ejemplo de cada una de las tres integrales. Las resolvemos, las evaluamos, así que el primero es la integral tipo 1, que va en este caso de 1 a infinito, diferencial de x sobre x cuadrada. Pues observa que es una integral de tipo 1, donde a va a ser el límite inferior, 1 tiene un valor definido, pero b va a ser el límite superior que tiende al infinito, ¿no? Entonces vamos a aplicar la definición. Esto es igual al límite cuando cuando b tiende a infinito de la integral que va de a a b. En este caso a vale 1 y b, pues aquí lo vamos a dejar indicado, ¿sí? Porque b obviamente es el que se acerca al infinito, pero ahí es donde hacemos nuestro reemplazo aquí de límite superior en esta integral de tipo 1. Y entonces procedemos a integrar, ¿no? Podemos nosotros aplicar ley de exponentes, sabemos que esto es x a la menos 2, diferencial de x, y procedemos a integrar normalmente, a evaluar esta integral con el teorema fundamental del cálculo, y luego sobre esa integral o sobre esa antiderivada vamos a aplicar este límite que va al infinito. Como sabemos, bueno, la integral de esta función va a ser igual al límite. Vamos a volver a escribir límite cuando b tiende a infinito. La integral de x a la menos 2, entonces es x a la menos 2 más 1, o sea, x a la menos 1.
el mismo valor, ¿no? Menos 1. Y esto evaluado de 1 a b. Bien, ahora lo que vamos a hacer pues es evaluar estos límites de integración, como ya lo sabemos hacer del cálculo integral. Seguimos escribiendo aquí que es el límite cuando b tiende a infinito. Y evaluamos los límites de integración. Entonces cuando x vale b, que es el límite superior, sustituimos b por x, b a la menos 1 entre menos 1. Menos, ahora la evaluación en el número 1, cuando x ahora vale 1, es 1 elevado a la menos 1 entre menos 1. Y esto entonces va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito. Aquí aplicamos ley de exponentes, ¿no? Con la fracción para arreglar esta expresión de una forma más sencilla. Queda menos 1 entre b, entonces menos entre menos quedará más. 1 a la menos 1, bueno, sigue siendo 1. Entre 1, pues otra vez es 1. Esto es igual al límite cuando b tiende a infinito. Bueno, vamos nosotros a evaluar ya la expresión, ¿verdad? Porque b lo voy a sustituir por el infinito. En este caso ya se puede evaluar directamente, sin la necesidad de la regla del L'Hopital. Menos 1 entre infinito, más 1. Tú sabes perfectamente que 1 entre algo muy, muy grande, que es la idea del infinito, ¿a qué valor se tiende o qué valor se asume? Efectivamente, ¿verdad? Son un valor de 0, como ya sabemos previamente. Y entonces, simplemente nos queda que esta integral impropia es igual a 1. Y de esta manera, pues ya evaluamos nuestra primera integral impropia. Sencilla para aplicar esta definición, el procedimiento completo de la evaluación. Y vamos a proseguir con otros dos ejemplos para cada caso de estas integrales. Entonces observa cómo en este segundo ejemplo, inciso B, la integral corresponde a una integral, ¿no?, como la que está definida en 2. Una integral que va de menos infinito hacia 0, que es el valor concreto. Entonces aquí vamos a reemplazar esta parte para poder evaluar la integral, ¿no? Así que nuestra función f de x va a ser ahora un producto, se va a tener que evaluar por la integración por partes, pero entonces vamos a escribir nosotros que esto es igual al límite cuando a tiende a menos infinito. Y aquí nosotros vamos a escribir la integral, ¿no? La integral que va de a b. Ahora se reemplaza por este valor de menos infinito en el límite de integración inferior y b que vale exactamente 0 para esta misma función x multiplicado por e a la menos 2x y diferencial de x. Bueno, como les decía, esta integral requiere la integración por partes. Cuando nosotros efectuamos esa técnica, que bueno, en este momento yo ya la voy a poner directamente por cuestiones de tiempo y puesto que también ustedes a estas alturas en este tema ya saben realizar integración por partes y las demás técnicas de integración. Obtenemos como resultado, bueno, vamos a escribir antes el límite cuando a tiende a menos infinito, que ese es el que se calcula siempre al último. Y es menos x sobre 2 por e a la menos 2x menos un cuarto de e a la menos 2x. Y esto evaluado de donde de 0 a, perdón, de a a 0. Bien, pues vamos a realizar la evaluación de esta integral con el teorema fundamental del cálculo. Y entonces evaluando en el límite superior, que es 0, tendríamos aquí 0, menos 0 entre 2, por e a la menos 2 por 0, menos un cuarto de e a la menos 2 por 0.
Y a esto le vamos a restar la evaluación en el límite inferior, que es a. Entonces, en lugar de poner x, pues colocamos a, ¿no? Como ya sabemos, menos a entre 2 por e a la menos 2 por a menos 1/4 por e a la menos 2a. Esto es igual al límite cuando a tiende al menos infinito. 0 por dividido y multiplicado por cualquier cantidad va a ser 0. Aquí tenemos que menos 2 por 0 es 0, e a la 0 es 1. Entonces 1 multiplicado por menos 1/4 sigue siendo menos 1/4. Menos, bueno, aquí vamos simplemente a simplificar, ¿no? Utilizando ley de signos, menos por menos va a quedar más. Entonces, menos 1/4 más a sobre 2 por e a la menos 2a. Menos por este menos vuelve a quedarnos más 1/4 de e a la menos 2a. Muy bien, ahora nosotros pues vamos a evaluar esta expresión, ¿verdad? En el límite. Así que tendríamos menos 1/4 que se queda exactamente igual. Más aquí a que es menos infinito. Sobre 2 por e a la menos 2 por infinito. Más 1/4 por e a la menos 2 por infinito. Menos infinito, perdón. Y bueno, para nosotros poder evaluar aquí, si nosotros nos fijamos, esto sigue siendo infinito, ¿no? Bueno, menos infinito. Y aquí tenemos una función exponencial. Vamos a graficarla para poder nosotros evaluar ese límite, ¿no? E a la menos 2a, o sea que es un exponente negativo, la función es decreciente. Va a ser de esta forma, decreciente, de tal forma que si nosotros evaluamos hacia el menos infinito, vemos que la función también crece sin límite, ¿no? O sea, se va al infinito. De tal manera que esta forma también es infinita. Y lo mismo pasaría aquí con esta expresión, ¿no? De tal manera que tenemos aquí formas indeterminadas. Menos infinito por infinito, aquí sigue siendo también infinito, entonces esto nos sugiere aplicar la regla del L'Hopital a ver si realmente ese límite existe o no. Bien, entonces vamos a aplicar la regla del L'Hopital a los dos límites que están indeterminados. Y acomodando la expresión para calcular nuevamente el límite, este denominador 2 lo sacamos por propiedades de límites, claro está. El límite cuando a tiende a infinito, entonces a menos infinito, perdón, la expresión queda como a. Y este e a la menos 2a por ley de exponentes lo bajamos para que quede en forma de cociente, que es lo que necesita la regla del L'Hopital para poderse aplicar. Entonces vamos a aplicar aquí la regla del L'Hopital y esto es igual a un medio multiplicado por el límite cuando a tiende a menos infinito, derivamos a, que es 1, y derivamos e a la 2a con respecto a, que esto va a ser igual entonces a 2 por e a la 2a. Ahí está, aplicada la regla del L'Hopital derivando numerador y denominador, y volvemos a evaluar el límite cuando a tiende a menos infinito. Entonces esto es igual a un medio del límite cuando a tiende a menos infinito. Bueno, este 2 lo puedo sacar también y nos quedaría 1/4 para la expresión 1 entre e a la 2a. Entonces 1/4 por, sustituyendo a por menos infinito, 1 entre e a la menos, bueno, sería 2 por menos infinito a la menos infinito. Que bueno, si nosotros queremos aplicar leyes de exponentes,
sería 1/4 por e a la infinito, ¿no? Subiendo de nuevo esta cantidad, el exponente se vuelve positivo y entonces nuestra función cuando se va al infinito, aquí ya la teníamos graficada originalmente esta función, e a la menos 2a. Entonces si nosotros nos vamos hacia el valor nuevamente de menos infinito, se va hacia el infinito, que es lo que de hecho estamos evaluando aquí. Pero al momento de subirlo, e al infinito, ahora vamos hacia la derecha, y esto toma un valor en su asíntota de 0, ¿no? Conforme avanzamos más en x, la función se acerca a 0, y entonces podríamos decir que esto es 1/4 por 0, que es igual a 0, ¿no? De todas maneras, esto se hace 0, pero determinamos que entonces ese límite sí existe. Ahora tenemos que evaluar el otro límite para la otra función, que es esta. Vamos a reacomodarla. Entonces quedaría 1/4 del límite cuando a tiende a menos infinito. Y la función que tenemos, bueno, es e a la menos 2a nuevamente, que si lo expresamos por ley de exponentes así, queda 1 entre e a la 2a. Si nosotros volvemos a evaluar esto, pues va a quedar indeterminado porque es 1/4 por 1 entre e a la 2 por a, que es menos infinito, o sea, menos infinito. Y tenemos la misma situación que arriba, ¿no? Entonces esto nos va a dar que es 0. No tiene caso que volvamos a derivar con la regla del L'Hopital debido a que esta cantidad, pues, su derivada vuelve a ser la misma, ¿no? Entonces llegamos a la misma situación de arriba, así que tenemos la integral, es menos 1/4 más 0 más 0, ¿no? O sea, menos 1/4, y ese es el valor de la integral que nosotros estábamos buscando. Es una integral que tiende a un valor de menos 1/4. Se puede decir entonces que como existe el límite, es una integral que converge. Y veamos un ejemplo más para el tercer y último caso. Bien, pues entonces finalmente vamos a resolver esta integral impropia con límites que van, como vemos, de menos a más infinito, y por la definición de la integral tipo 3, que ahí tienen ustedes ya anotada, es igual a la integral que va, primeramente tomamos el límite inferior para abarcar el lado izquierdo, menos infinito hacia un número conveniente. Por ejemplo, pues como tenemos toda la recta de números reales, tú puedes elegir un número fácil de evaluar. Generalmente ese número por conveniencia es de 0. Se asume, claro, que esta función es continua en todos los números reales, como vimos en la definición al inicio. Entonces puedo tomar el 0 y sobre esta función de 2 sobre 4 más x cuadrada diferencial de x. Y a esto sumarle la integral definida, donde nos quedamos en 0 a más infinito para la misma función, evidentemente. Y ahora cada una de estas dos integrales se tendrá que evaluar por separado. Así que, por ejemplo, si nosotros tomamos aquí esta integral que va de menos infinito a 0, por definición de la integral del número 2, tendríamos que es esto igual al límite cuando a tiende a menos infinito de la integral que va de a 0 para la misma función exactamente. Y aquí cómo te quedaría en la integral de tipo 1, ¿no? Límite cuando x tiende, perdón, cuando b tiende al infinito. Aquí vamos a usar a y aquí vamos a usar a b como el límite superior. La integral, entonces, que va de 0 hacia, en vez de infinito ponemos b,
ahora para la misma función. Y pues ahora hay que resolver cada una de estas integrales, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a calcular esta integral. Primeramente, esta integral, de hecho, si tú la evalúas, bueno, la resuelves, vamos a resolver esta integral primeramente de manera directa por alguna técnica de integración o alguna fórmula que sea conocida. Sí, por ejemplo, esta integral se puede ajustar a una fórmula que es la siguiente. Integral de diferencial de v sobre a más v cuadrada, que resulta ser 1 entre a por el arco tangente de b entre a más c. Bien, vamos a ver, porque aquí el número a sería entonces, perdón, este es a cuadrada es 4, v cuadrada es x cuadrada, aquí es la diferencial de v, entonces v efectivamente es x, la diferencial de v es la derivada de x, la diferencial de x, que es lo que tenemos aquí. Si nosotros sacamos el 2, el diferencial lo pongo en el numerador para que sea aún más claro con la fórmula que está aquí, sobre 4 más x cuadrado. Entonces, diferencial de x es lo que aparece justo en el numerador y podemos hacer entonces la aplicación de esta integral ya directa con la fórmula. Esto va a ser igual entonces a 2 veces. Vamos a integrar aquí, dada la fórmula, lo que nos dice es igual a 1 entre a. ¿Sí? ¿A cuánto vale? Si a cuadrada es 4, entonces a es la raíz de 4, o sea, a vale 2. 1 entre 2, o sea, un medio. Arco tangente de v, bueno, v es x entre a, que es 2, x sobre 2. Así este 2 se cancela al multiplicar y la antiderivada o integral de esta función es simplemente el arco cuya tangente es x sobre 2. Bien, entonces ya resolvimos nuestra integral, que es la misma que aquí. Vamos a colocar el resultado. Y ahora procedemos a evaluar los límites de integración. Esto va a ser igual entonces al límite cuando a tiende a menos infinito. Esta integral es el arco tangente. El arco cuya tangente es x sobre 2, que va a ser evaluado de a 0. Más el límite cuando b tiende al infinito. La integral resultante pues es la misma función. El arco cuyo tangente es x entre 2. Y vamos a evaluar los límites de integración. El límite cuando a tiende al menos infinito. Arco tangente del límite superior 0 entre 2, que es 0. Arco tangente de 0. Menos el arco tangente del límite inferior, que es a. Más el límite cuando b tiende a infinito, para la segunda integral. Esta es evaluada de 0 a b. Entonces tengo el arco tangente de b sobre 2 menos el arco tangente del límite inferior, que es 0. Bueno, aquí el arco tangente de 0 es 0, ¿no? Lo podemos ahí determinar con la calculadora, así que estos valores se cancelan y quedan a evaluar los límites. El límite cuando a tiende a menos infinito del arco tangente de a, bueno, menos el arco tangente de a, más el límite cuando b tiende a infinito el arco tangente de b entre 2.
límites ocupando el teorema de sustitución de límites. Entonces A es sustituida por el menos infinito. Vamos a escribirlo. Esto es igual a menos el arco tangente del valor de A. Bueno, que aquí está siendo reemplazada por menos infinito la A. El arco tangente de menos infinito. Más. En lugar de B, vamos a colocar nosotros, aquí disculpe, me faltó es A entre 2. Aquí menos infinito entre 2. Más el límite del arco tangente cuando B tiene infinito, es decir, el arco tangente. B es infinito entre 2. Bueno, lo podemos seguir dejando como infinito. Igual aquí menos infinito entre 2 sigue siendo menos infinito para fines prácticos. Bueno, evaluemos primero el segundo término, que es el más sencillo. ¿En qué valor el arco tangente se hace indeterminado? Bueno, en todas tiene asíntotas en múltiplos de pi medios, ¿verdad? Múltiplos impares de pi medios. 1 medio de pi, 3 medios, 5 medios, menos 1 medio, etc. Entonces vamos a tomar el valor que nos arroja la calculadora científica, por ejemplo, que estaríamos aquí evaluando el primer ángulo, que es el de pi medios. Pi medios, y luego aquí también vamos a tener que sería, vamos a escribirlo así, menos el arco tangente de esta expresión, que ahora por ser negativo vamos a tomar el valor negativo, menos pi medios. Menos por menos queda más, pi medios más pi medios es igual a pi. De tal forma que la integral impropia, evaluada de menos a más infinito, es igual a pi. De esta manera entonces concluimos con estos primeros ejemplos. Vamos a realizar otro video para hacer más ejercicios y esto sigue quedando más claro, pero ya podemos practicar algunos en sus diferentes guías que ustedes tienen. Entonces nos vemos al siguiente.